Y al finalizar esa parte, nosotros expresábamos: en resumen, señor presidente y señores representantes, el intercambio desigual arruina nuestros pueblos y debe desaparecer. La inflación que se nos exporta arruina nuestros pueblos y debe cesar. El proteccionismo arruina a nuestros pueblos y debe cesar. El desequilibrio que existe en cuanto a la explotación de los recursos marinos es abusivo y debe ser abolido. Con posterioridad se llegó al acuerdo sobre los derechos del mar, que Estados Unidos, precisamente Estados Unidos, se niega a suscribir, junto con un pequeño grupo de aliados. Los recursos financieros que reciben los países en desarrollo son insuficientes y deben ser aumentados. Los gastos en armamentos son irracionales, deben cesar y sus fondos empleados en financiar el desarrollo. El sistema monetario internacional que hoy predomina está en bancarrota y debe ser sustituido. Las deudas de los países de menor desarrollo relativo y en situación desventajosa son insoportables y no tienen solución, deben ser canceladas. El endeudamiento abruma económicamente al resto de los países en desarrollo y debe ser aliviado. El abismo económico entre los países desarrollados y los países que quieren desarrollarse, en vez de disminuir, se agranda y debe desaparecer. Tales son las demandas de los países subdesarrollados. Y la deuda era entonces de 335.000. Alrededor de esa cifra. Empecé a hablar cuando era de 35.000 la de América Latina, y posiblemente la de todo el tercer mundo no llegaba a 100.000. Continuó hablando cuando llegó a 335.000. Y volví a hablar de este mismo tema en la 7ª conferencia cumbre en Nueva Delhi, en el mes de marzo de 1983. También incluso se hizo en aquella ocasión un informe que se distribuyó a todas las delegaciones y se envió a todos los jefes de Estado de todos los países. Igual que este discurso de Naciones Unidas, se envió a todos los países del mundo, a todos los países en desarrollo, ¿qué voy a decir en desarrollo? A todos los países en subdesarrollo y a todos los países industrializados. Volvimos a hablar en aquella reunión sobre este tema. Incluso hablé del problema del intercambio desigual, en qué consistía, cómo nos afectaba, y cité algunos ejemplos. Así decíamos, en 1960, con la venta de una tonelada de café, podían comprarse 37,3 toneladas de fertilizantes. En 1982, con la misma cantidad de café, solo se obtenían 15,8 toneladas de fertilizantes. Nosotros, los países del tercer mundo, por lo general, exportamos café, cacao, otros productos, e importamos fertilizantes de la industria química del mundo desarrollado. Y para producir café hace falta fertilizante, o producir maíz o trigo. Sin embargo, hay que entregar cada vez más café para tener cada vez menos fertilizantes. Y no quieren que haya hambre. En 1959, con los ingresos obtenidos por la venta de 6 toneladas de fibra de yute, podía comprarse un camión de 7 a 8 toneladas. A fines de 1982 eran necesarias
26 toneladas de yute para adquirir el mencionado camión. En 1959, con los ingresos obtenidos por la venta de una tonelada de alambrón de cobre, podían comprarse 39 tubos de rayos X para uso médico. A fines de 1982, con esa misma tonelada, solo podían adquirirse 3 tubos de rayos X. Nosotros somos exportadores de yute, alambrón de cobre, es lo que exporta Perú, es lo que exporta Chile, exportan otros países, o exportan aluminio. Y cuando se comparan todos los productos que exportamos con los que importamos, pasa lo mismo. Entonces importamos equipos médicos sofisticados, rayos X, distintos componentes electrónicos de todo tipo, que es lo que produce en el mundo industrializado, con un salario muy alto. Mientras nosotros, ¿con qué salario los producimos? Si aquí se ha hablado de salarios mínimos de $30 en Perú, de 30 o 40 dólares en Bolivia, en Brasil, en Chile como salarios mínimos. Y en esa ocasión, en esa misma ocasión, yo cité otros ejemplos. No creo que hagan falta más para captar la idea de la tragedia que estamos padeciendo con este saqueo despiadado. Y entre las cosas que planteábamos en el 83 en marzo, estaban luchar sin descanso por la paz, por mejorar las relaciones internacionales, por detener la carrera armamentista, por reducir drásticamente los gastos militares y exigir que una parte considerable de esos fondos cuantiosos sean dedicados al desarrollo del tercer mundo. Lo mismo que veníamos planteando en el 79 en las Naciones Unidas. Luchar sin tregua por el cese del intercambio desigual que deprime los ingresos reales por exportación, descarga sobre nuestras economías el costo de la inflación generada en los países capitalistas desarrollados y arruina a nuestros pueblos. Luchar contra el proteccionismo que multiplica las barreras arancelarias y no arancelarias e impide el acceso a los mercados de nuestras exportaciones de productos básicos y de manufacturas. Luchar para que la deuda externa sea cancelada para el gran número de países que no tienen posibilidad real de pagarla y que sea aliviada drásticamente la carga de su servicio para aquellos que bajo nuevas condiciones pudieran cumplir sus compromisos. Cuando en las Naciones Unidas y en los no aliados se planteó este problema, fue la cosa más aplaudida por la generalidad de los países allí representados, incluso países industrializados. Algunos de ellos comprenden que esto no puede seguir. Son las mismas ideas, solo que se veían venir el problema y se venía venir y se veía venir. Ya en el 83 la deuda externa ya estaba llegando a los 600.000. Es decir, que yo iba de 10 en 10, de 30.000 o 30 y tantos mil a 300 y tantos mil y después al doble y después el triple. Ahora es exactamente el triple, ahora este problema ha hecho crisis. Ahora la América Latina sola debe tanto como debía todo el tercer mundo y debe más que lo que debía todo el tercer mundo en el año 79. Es decir, la crisis maduró, se agravó terriblemente, se hizo insoportable y es la razón por la cual estas mismas ideas, más adaptadas a estas realidades, porque se va cambiando el tono, de una consigna a otra. La primera vez se habla de las deudas de los países de menor desarrollo relativo y en situación desventajosa,
son insoportables y no tienen solución. Y ya después se plantea, se emplea otro tono, luchar para que la deuda externa sea cancelada para el gran número de países que no tienen posibilidad real de pagarla. Ya se habla de gran número de países en el 83, y que sea aliviada drásticamente la carga de sus servicios para aquellos que bajo nuevas condiciones pudieran cumplir sus compromisos. Fue agravándose cada vez más, y llegó un momento que para nosotros se hizo claro que ya ninguno podía pagarla prácticamente.